Ayer por la mañana, mi hijo, Ricardo, me llamó, su voz rota por el pánico. Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están rechazadas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que nunca pensé sentir hacia mi propio hijo. Pero para entender por qué llegué a este punto, tengo que contarte lo que sucedió la tarde anterior, cuando mi nuera, Laura, decidió humillarme delante de toda la familia. Tengo 68 años y, desde hace unos años, desde que enviudé, me he convertido en el cajero automático personal de mi hijo y su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía café en mi propia casa en Sevilla, Laura se giró hacia sus amigos que habían venido de visita y soltó las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras cuentas. Mi hijo Ricardo, en lugar de defenderme, soltó una carcajada, como si acabara de escuchar la broma más divertida del mundo. Me quedé allí, cafetera en mano, viéndolos burlarse de mí en mi propia sala de estar. Mis manos temblaron, pero no de tristeza. Temblaron con una rabia fría que nunca antes había sentido. Porque en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Para ellos no era una madre, no era una suegra, ni siquiera era una persona. Era solo una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años fui su salvación financiera. Cuando Ricardo perdió su trabajo, le pagué el alquiler de su piso en Málaga durante 8 meses. 800 euros al mes que salían de mi pensión, sin que él moviera un dedo para buscar un trabajo de verdad. Cuando Laura quiso renovar todo su armario porque necesitaba lucir profesional, fueron 3.000 euros en mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a las Islas Canarias porque se lo merecían después de tanto estrés, otros 5.000 euros desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Por supuesto, era lo suficientemente buena para pagar, pero no para acompañarlos. Es un viaje romántico, mamá, me decía Ricardo cada vez que insinuaba que me gustaría ver el océano. Lo entiendes, ¿verdad? Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre entendía, siempre pagaba, siempre callaba, mientras ellos vivían la vida que yo financiaba. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses, cuando Laura decidió que necesitaba un coche nuevo. El que tenemos se está haciendo demasiado viejo, Carmen, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si pronto vamos a tener hijos, necesitamos algo más seguro. Una entrada de 15.000 euros, 15.000 euros que representaban 2 años de mis ahorros, pero lo pagué, como siempre, porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras venenosas, después de ver a mi propio hijo reírse de mí, algo en mi corazón cambió para siempre. Esa noche no pude dormir, no de tristeza, sino de una claridad que me quemaba por dentro. Me levanté a las 3 de la mañana, encendí mi ordenador y empecé a tomar las decisiones que debería haber tomado años atrás. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre, cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Luego, cerré la cuenta de ahorro compartida, donde depositaba dinero cada mes para emergencias, que nunca fueron emergencias reales, sino más bien facturas de restaurantes caros y ropa de diseño. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y eliminé sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, sentí paz. Sabía que pronto sonaría mi teléfono y al otro lado estaría mi hijo desesperado y humillado, exigiendo una explicación, y yo estaría lista para dársela. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Estaba sentada en mi cocina disfrutando de mi segundo café del día cuando vi el nombre de Ricardo en la pantalla. No contesté de inmediato. Lo dejé sonar 3 veces más, mientras saboreaba un momento de poder que no había sentido en décadas. Cuando finalmente descolgué, su voz era desesperada, casi histérica. «Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están rechazadas? Estoy aquí en el restaurante El Mirador con la madre de Laura. Queríamos almorzar y celebrar su cumpleaños, pero ninguna de las tarjetas funciona. Es humillante. La gente nos está mirando.
El camarero se está impacientando, y no tengo suficiente efectivo para pagar una cuenta de 200 euros. ¿Qué está pasando? La ironía era deliciosa. Habían elegido El Mirador, el restaurante más caro de Madrid, para impresionar a la madre de Laura, el mismo lugar al que nunca me invitaron, a pesar de haber pagado cenas familiares allí durante años cuando ellos iban sin mí. Ahora estaban allí, rodeados de la alta sociedad que tan desesperadamente querían impresionar, y no podían pagar ni un solo plato. «Buenos días, Ricardo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Las tarjetas están canceladas porque he decidido que ya no voy a financiar tu estilo de vida». «¿Qué? ¿Estás loca? Estamos en público. La madre de Laura está aquí. ¿Cómo se supone que voy a explicar que mi propia madre me ha dejado tirada? Esto es ridículo». «Lo ridículo, hijo, fue escucharte reír ayer cuando tu esposa dijo que solo servía para pagar vuestras cuentas. Lo ridículo es darme cuenta de que durante 10 años me han tratado como un cajero automático en lugar de tu madre». Hubo un largo silencio al otro lado. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Laura y su madre preguntándose qué estaba pasando. El camarero debía de estar esperando el pago, y otros comensales seguramente empezaban a notar la incómoda situación. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar más tarde, pero necesito que reactives las tarjetas, solo por hoy, lo prometo». Lo interrumpí. «No más promesas, Ricardo. No más, solo por hoy». Durante 10 años he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años he sido vuestra solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. No me respetáis, no me valoráis, y definitivamente no me queréis como yo os quise a vosotros. Eso no es verdad. Claro que te queremos. Laura solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella. Sé exactamente cómo es ella, Ricardo, y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión. Podía escucharlo respirar con dificultad. Imaginé que la situación en el restaurante se ponía más tensa con cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente se había dado cuenta de que algo andaba mal, de que la tarjeta dorada que siempre usaba para impresionar no funcionaba. «Mamá, por favor, no podemos quedarnos aquí parados. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Fregar platos? ¿Deberíamos llamar a la policía? Esto es una humillación». «Ahora sabes cómo me sentí yo durante años», le respondí. «La diferencia es que tú tienes 35 años y deberías ser capaz de resolver tus propios problemas. ¿Estás enferma? ¿Te encuentras bien? Esto no es propio de ti, mamá. Nunca has sido tan cruel». ¿Cruel? Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Era yo cruel después de años de sacrificarme, de privarme de cosas que quería para darles todo lo que pedían? Después de trabajar hasta los 65 años para asegurarles una herencia digna? ¿Después de quedarme sola cada Navidad mientras ellos viajaban con mis regalos de dinero? «Cruel fue reírte de mí ayer», dije con una frialdad que no sabía poseer. «Cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitabais dinero. Cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria». «Mamá, Laura no quiso decir eso. Laura dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo con ella. Ambos dejasteis muy claro cuál es mi lugar en vuestras vidas». Escuché voces más fuertes de fondo. Laura preguntando qué pasaba, su madre haciendo comentarios que no podía distinguir del todo, pero que sonaban a molestia. El camarero seguramente ya había traído la cuenta, y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esta no es la forma de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podemos cambiar las cosas. Solo esta vez más». Me reí, y mi propia risa sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero mamá. «No, Ricardo, esta vez no. Esta vez vas a tener que buscar otra solución. Tenéis trabajos, tenéis amigos, tenéis suegros. Espabilate. ¿Cómo vamos a explicarle a la madre de Laura que mi propia madre nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a enfrentarme a la gente que nos conoce?
Todo el mundo va a hablar de esto. Y ahí estaba, la cruda verdad. No le preocupaba arreglar nuestra relación. No reflexionaba sobre cómo me habían tratado. Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente pensaría, como siempre. Ese es tu problema, hijo. Durante años me preocupé por tu imagen, tu comodidad, tu felicidad. Ahora es hora de que me preocupe por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exacto. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debería haberte enseñado hace años a valerte por ti mismo. Hubo otro silencio más largo. Esta vez, podía sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando a quién podría llamar, cómo podría salir de esta situación sin perder completamente la cara. Mamá, por favor. Laura está llorando. Su madre pregunta qué clase de familia somos. El camarero ya nos ha preguntado 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad, otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estaba su piedad cuando yo me quedaba hasta tarde, calculando cómo pagar sus gastos, además de los míos? ¿Dónde estaba su compasión cuando yo me privaba de comprarme ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se gana durante años, Ricardo, y vosotros la perdisteis ayer. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo ni de tristeza. Temblaban de adrenalina, con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades en primer lugar. Por primera vez en años, había dicho no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no paró de sonar. Primero, Ricardo otra vez. Luego, Laura. Luego, un número que no reconocía, que supuse que pertenecía a la madre de Laura. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en mi patio, disfrutando del silencio que tanto había extrañado. Pero la calma no duró mucho. A las 11 de la mañana, escuché el inconfundible sonido del coche de Ricardo entrando en mi entrada. El coche que yo había ayudado a pagar, por supuesto. 2 puertas se cerraron de golpe y escuché pasos apresurados dirigiéndose a mi puerta principal. Los golpes comenzaron de inmediato, fuertes e insistentes. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. La voz de Ricardo sonaba diferente ahora, más desesperada, pero también más agresiva. Sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. No me moví. Permanecí sentada en mi patio trasero, invisible desde la entrada principal, observando a los pájaros visitar el comedero que había instalado el año pasado. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida adquirían un nuevo significado cuando finalmente tenías la tranquilidad para disfrutarlos. Carmen. Ahora era la voz de Laura, aguda y exigente. Sabemos que estás ahí. Deja de actuar como una niña y sal a enfrentarte a nosotros. Enfrentarme a ellos como si yo fuera la que había hecho algo mal. Como si yo fuera la que debía una explicación después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Pude escuchar que ahora usaban los pies, no solo los puños. Mi puerta principal, la puerta de roble que mi difunto marido había instalado con tanto cuidado, era golpeada como si fuera la entrada a un bar de copas. «¡Esto es ridículo!», gritó Laura. «Nos hiciste parecer mendigos delante de todo el mundo». La suegra de Ricardo tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una mujer de 70 años tuvo que sacar dinero de su bolso porque su nuera es una lunática. Ah, así que eso fue lo que pasó. La madre de Laura tuvo que rescatarlos. Me imaginé la escena. Ricardo sudando la gota gorda mientras intentaba explicar por qué ninguna de sus tarjetas funcionaba. Laura inventando excusas patéticas y finalmente la anciana teniendo que salvar el día. La humillación debió de ser exquisita. «Mamá, por favor». Ricardo sonaba al borde de las lágrimas. «La gente ya está hablando. Todos en el restaurante nos miraban. Algunos incluso sacaron sus teléfonos. Esto va a estar en todas las redes sociales». Las redes sociales, por supuesto, esa era su mayor preocupación. No el hecho de que habían herido a su madre, no el reconocimiento de que habían cruzado una línea.
Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde les encantaba presumir del estilo de vida que yo financiaba. Los golpes cesaron por un momento, pero pude escuchar sus voces discutiendo en susurros furiosos. Probablemente estaban decidiendo su siguiente estrategia. Conocía a Laura lo suficientemente bien como para saber que tenía un arsenal completo de manipulaciones emocionales, y Ricardo había aprendido bien de ella a lo largo de los años. Carmen. La voz de Laura cambió de tono por completo. Ahora sonaba suave, casi dulce. Sé que estás molesta, y tienes todo el derecho a estarlo. Quizás lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo quise decir. Solo estaba bromeando con mis amigas. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando nos juntamos. A veces decimos cosas sin pensar. Era fascinante escuchar cómo podía cambiar su personalidad en segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva que solo había cometido un pequeño error de comunicación. Mamá. Ahora era Ricardo quien había adoptado el tono suave. Entiendo que te hayamos herido. Laura me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta, pero rechazar las tarjetas no resuelve nada, solo empeora las cosas para todos. ¿Para todos? No para mí, por supuesto, para ellos, para su comodidad, para su estilo de vida. Mi bienestar emocional seguía sin formar parte de la ecuación. Por favor, mamá, podemos arreglar esto, podemos cambiar las cosas. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Pero necesito que reactives las tarjetas hoy. Tengo facturas que pagar, el seguro del coche vence mañana, y Laura tiene citas médicas esta semana. No podemos quedarnos sin dinero de repente. ¿Sin dinero? Como si fuera su dinero. Como si yo fuera responsable de su seguro, sus citas médicas, sus gastos como adultos independientes. En ese momento, entendí con una claridad cristalina que realmente no veían la diferencia entre mi dinero y el suyo. En sus mentes, mis ahorros eran un recurso familiar, no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio de una mujer que ya había pagado sus deudas en la vida. Carmen, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Laura había cambiado de estrategia otra vez. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué pensará la gente si se entera de que cortaste los lazos con tu propio hijo? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué pensará la familia? La iglesia, la familia. Siempre era lo mismo con ella, usar mi reputación, mis relaciones, mi imagen como palanca emocional, como si mi valor como persona dependiera de lo que otros pensaran, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de personas que probablemente ni siquiera sabían cómo me trataban en la intimidad de nuestro hogar. Mira, mamá. Ricardo había adoptado un tono más serio, más adulto. Ahora, entiendo que quieres que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, de cómo gestionar mejor las finanzas familiares, pero esta no es la forma. Esto es manipulación emocional. ¿Manipulación emocional? Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Era yo la que estaba manipulando emocionalmente después de años de chantaje sutil, de ser hecha sentir culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de que usaran mi amor maternal para vaciar mi cuenta bancaria. La proyección era tan obvia que casi me hizo reír. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se estaban dando cuenta de que la estrategia de fuerza bruta no funcionaba. Pude escucharlos alejarse de la puerta, probablemente caminando alrededor de la casa para ver si podían verme a través de una ventana. «Carmen», gritó Laura desde lo que sonaba como la ventana de mi lateral. «Vimos tu sombra. Sabemos que estás ahí. Deja de esconderte como una cobarde». «Cobarde». Ahí estaba la verdadera Laura de nuevo. La que emergía cuando las dulces manipulaciones fallaban. La mujer que me había llamado esa vieja el día anterior, que había convertido mi generosidad en motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para verme como un recurso en lugar de una persona. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde había gritado. Aparté la cortina lo suficiente para que me viera, y nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Su expresión cambió de inmediato de furia a alivio, y luego a esa falsa sonrisa que también conocía. «Ahí estás»,
exclamó como si acabara de encontrar a un niño perdido. Venga, abre la puerta y hablemos como una familia. La miré directamente a los ojos durante un largo momento, sintiendo una extraña calma. Luego, muy lentamente, volví a cerrar la cortina. Escuché su grito de frustración, seguido de más golpes en la ventana, pero esta vez no me inmuté. Volví a mi patio y me senté de nuevo. El teléfono empezó a sonar de inmediato, pero lo silencié. Por primera vez en años, mi hogar era verdaderamente mío. Los gritos y golpes continuaron durante otra hora, pero fueron perdiendo intensidad gradualmente. Desde mi patio trasero, pude escuchar fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Laura sugirió llamar a un cerrajero para forzar la puerta, pero Ricardo le recordó que eso sería allanamiento de morada. Incluso en su desesperación, no querían arriesgarse a problemas legales reales. Finalmente, escuché las puertas del coche cerrarse de golpe y el motor alejarse, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Laura lo suficientemente bien como para saber que ya estaba planeando su próximo movimiento, probablemente algo más elaborado y emocional. No me equivoqué. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar con números desconocidos. Primero, fue la madre de Laura, su voz educada pero firme. Carmen, querida, creo que ha habido un malentendido. Laura me contó lo que pasó, y estoy segura de que podemos resolver esto como adultos civilizados. Colgué sin contestar. Luego fue mi hermana, Elena, que vive en otra provincia y que obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. Carmen, Ricardo me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando de forma extraña y que los dejaste tirados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Estoy perfectamente bien, Elena. Respondí. Mejor que nunca, de hecho. Pero no entiendo. Ricardo dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Eso no suena a la Carmen que conozco. Siempre has sido tan generosa con tu familia. Quizás ese fue el problema, dije. Quizás fui demasiado generosa durante demasiado tiempo. Pero Carmen, son tu familia. Laura dice que los estás castigando por una broma inocente. Seguramente podéis sentaros y hablarlo. ¿Una broma inocente? Era impresionante cómo Laura había logrado reescribir la historia en apenas unas horas. Lo que había sido una cruel humillación delante de invitados, ahora se había convertido en una broma inocente que yo había malinterpretado porque era demasiado sensible. Elena, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos? Pregunté directamente. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas? Porque eso es exactamente lo que soy para Ricardo y Laura, y ayer por fin me di cuenta. Carmen, estás exagerando. Los padres siempre ayudan a sus hijos. Es normal. ¿Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto durante años? ¿Es normal financiar sus vacaciones mientras tú te quedas sola en casa? ¿Es normal que se rían de ti por ser generosa? Elena se quedó en silencio un momento. Bueno, quizás se han aprovechado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe me parece muy drástico. ¿Sabes lo que es drástico, Elena? Trabajar hasta los 65 años para asegurar una herencia decente para tu hijo, solo para descubrir que él ya se la está gastando mientras tú todavía estás viva. Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono de casa. Puse mi móvil en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo, para planificar mis siguientes pasos. Esa tarde, mientras preparaba la cena para mí, por primera vez en meses sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero, me di cuenta de algo importante. No sentía culpa. Toda mi vida me habían enseñado a sentirme culpable cuando no satisfacía las necesidades de los demás, especialmente de mi familia. Pero esta vez, esa culpa familiar no estaba. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: claridad mental. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional y por fin pudiera ver con nitidez. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años pasó por mi mente como una película, y pude ver patrones que antes no había querido reconocer. El ciclo siempre era el mismo. Ricardo o Laura se acercaban a mí con un problema financiero temporal. Yo me resistía inicialmente. Ellos aplicaban presión emocional.
Es solo esta vez. Estamos desesperados. ¿Qué pensará la gente? Yo cedía. Ellos resolvían su problema inmediato, y pocas semanas después, aparecía un nuevo problema temporal. Nunca hubo un plan de reembolso real, nunca un reconocimiento genuino de mi sacrificio, y definitivamente nunca una invitación a compartir los beneficios de mi propia generosidad. Pagué sus vacaciones, pero no me invitaron. Financié sus cenas en restaurantes elegantes, pero comí sola en casa. Cubrí sus gastos médicos, pero nadie preguntó por mi salud. Me levanté y caminé a mi estudio, donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer las cuentas de verdad para entender exactamente cuánto había gastado en ellos a lo largo de los años. Saqué mis extractos bancarios de los últimos 5 años y empecé a calcular. La cifra era devastadora: 86.000 euros. 86.000 euros en 5 años. Eso sin contar los años anteriores, cuando no llevaba registros tan detallados. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que mucha gente gana en 2 años de trabajo. Pero lo más doloroso no era la cantidad de dinero. Era darme cuenta de que, a cambio de esos 86.000 euros, había recibido burlas, indiferencia y el trato de ser vista como una obligación en lugar de una bendición. Mientras revisaba los números, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, costosas membresías de gimnasio y suscripciones a revistas que ni siquiera sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de euros al año. Dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que yo nunca disfrutaba. Esa noche tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivador y lo leí atentamente. Había redactado ese documento hace 5 años, cuando todavía creía que estaba asegurando el futuro de una familia amorosa y agradecida. Ricardo era el único beneficiario de todo: la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con otros ojos. ¿Por qué debería dejar toda mi herencia a alguien que ya se había gastado más de la mitad de ella mientras yo todavía estaba viva? ¿Por qué recompensar con una herencia a alguien que me había tratado como un recurso en lugar de una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para concertar una cita. Era hora de hacer algunos cambios significativos en mis planes patrimoniales. Si Ricardo quería tratarme como un banco, entonces tendría que conformarse con los intereses, no con el capital. Me acosté esa noche con una sensación extraña, pero liberadora. Por primera vez en años, había tomado decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años, no me había quedado despierta preocupándome por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor que en meses. Al día siguiente, me desperté con una energía que no había sentido en años. Era viernes, y por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no implicaban resolver los problemas de nadie más. Primero, llamaría a mi abogado. Luego, iría al banco para hacer algunos cambios adicionales. Y quizás, solo quizás, me compraría algo bonito con el dinero que normalmente habría gastado en los caprichos de otra persona. Volví a conectar el teléfono de casa mientras preparaba el desayuno. Como era de esperar, tenía 14 mensajes en el contestador automático. Los escuché mientras tomaba mi café, y cada uno me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1. Laura, con voz llorosa. Carmen, soy Laura. Sé que estás molesta, pero por favor, piensa en lo que estás haciendo. Ricardo no durmió nada anoche. Está muy preocupado por ti. Dice que nunca te ha visto así. Por favor, llámanos. Mensaje 2, Ricardo, sonando desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué harías eso? Esa cuenta era de los dos. Era fascinante cómo seguía refiriéndose a mi dinero como nuestro. Esa cuenta nunca había sido de los dos. Era mi dinero que yo depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes. Mensaje 3. Elena de nuevo. Carmen, Ricardo me volvió a llamar. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros.
¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los siguientes mensajes seguían el mismo patrón: preocupación fingida, cuestionamiento de mi salud mental y súplicas disfrazadas de consejos de hermana. Pero el mensaje número 11 me llamó la atención. Era de un número que no reconocía, pero la voz era familiar. Señora Blanco, soy Óscar, el marido de mi prima Laura. Mire, sé que no nos conocemos bien, pero Laura me pidió que la llamara. Está muy preocupada porque dice que está actuando de forma muy extraña. Como hombre, creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no perdona y olvida? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Qué filosofía tan conveniente cuando se trataba de mantener un statu quo que les beneficiaba. Me pregunté si Óscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara de él delante de su familia, mientras le vaciaba la cuenta bancaria. A las 9 en punto, llamé al bufete de abogados donde había hecho mi testamento. La secretaria me dijo que el señor García tuvo una cancelación y podía verme esa misma tarde a las 2. Perfecto. Luego llamé al banco y solicité una cita con el director para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Ricardo no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Por un momento, pensé que eran Ricardo y Laura de nuevo. Pero cuando miré por la mirilla, vi a mi vecina, Luisa, parada en el porche. Luisa era una mujer de 62 años que había enviudado hacía 2 años, y ocasionalmente charlábamos por la valla del jardín. Abrí la puerta con cierta curiosidad. Luisa nunca había venido formalmente a visitarme antes. «Buenos días, Carmen», dijo con una cálida sonrisa. «Espero no molestarla, pero escuché mucho ruido y gritos ayer, y quería asegurarme de que estuviera bien». La invité a pasar y le serví café. Era refrescante tener a alguien en mi casa que no estuviera allí para pedir dinero o manipularme emocionalmente. «¿Está todo bien?», preguntó con genuina preocupación. «Ayer vi que su hijo y su esposa estuvieron aquí durante horas gritando y golpeando la puerta. Estuve a punto de llamar a la policía». Le conté toda la historia, no los detalles íntimos, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Luisa escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión. «Carmen», dijo cuando terminé, «tengo que confesar algo. Durante años, he observado cómo la tratan cuando vienen de visita. Los he visto llegar en coches nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por los últimos móviles. Mientras tanto, usted sigue conduciendo el mismo coche de hace 10 años y comprando en tiendas de descuento». Sus palabras me golpearon porque era una confirmación externa de algo que yo había estado negando internamente. Otros podían ver lo obvio que yo me había negado a reconocer. «Pero lo que más me ha llamado la atención», continuó Luisa, «es que nunca los he visto hacer nada por usted. Nunca los he visto ayudarla con la compra, arreglar algo en su casa o simplemente visitarla sin que sea para pedir algo». «¿Es tan obvio?», pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Para alguien que mira desde fuera, sí, pero entiendo por qué usted no podía verlo. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos». Luisa se quedó otra hora, y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sus propias experiencias con hijos adultos que esperaban que ella resolviera todos sus problemas, y cómo había aprendido a establecer límites después de enviudar. «¿Sabes lo que más me ayudó?», dijo antes de irse. «Darme cuenta de que ser una buena madre no significa ser una mártir. Puedes amar a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino al banco. En la oficina del director revisamos todas mis cuentas e implementamos nuevas medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, agregué autenticación de 2 factores y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a cualquier información financiera. «Señora Blanco», dijo el director mientras procesaba los cambios, «¿puedo preguntar el motivo de estos cambios tan drásticos? ¿Tiene alguna preocupación de seguridad específica?». «Digamos que finalmente me di cuenta de que mi mayor riesgo de seguridad financiera vive en mi propia familia», respondí. El director asintió con comprensión.
Es más común de lo que cree, señora. Vemos muchos casos de adultos mayores que son aprovechados financieramente por sus parientes. Hizo lo correcto al protegerse. Después del banco, fui a almorzar sola a un pequeño y acogedor restaurante que siempre había querido probar, pero nunca me había permitido el lujo. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de 45 euros, menos de lo que Ricardo y Laura gastaban en una sola ronda de bebidas en sus salidas nocturnas. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Hacía años que no disfrutaba de una comida sin la constante ansiedad de calcular cuánto me estaba costando, cuánto podría necesitar apartar para la próxima emergencia de Ricardo, o si podía permitirme este pequeño placer personal. Por primera vez en años, estaba comiendo con verdadero apetito y disfrute. La cita con el señor García, el abogado, fue reveladora de maneras que no había anticipado. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de cambiar mi testamento, no mostró ninguna sorpresa. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que imaginaba. Señora Blanco, dijo mientras revisaba mi testamento actual, veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento, usted designó todo su patrimonio a su hijo, Ricardo. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, respondí. En estos 5 años, he visto el verdadero carácter de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad y, francamente, ya se ha gastado más de la mitad de su herencia, mientras yo todavía estoy viva. El abogado tomó notas mientras yo detallaba los 86.000 euros que había documentado, sin contar los años anteriores. Carmen, dijo con una sonrisa forzada cuando me vio llegar. Menos mal que estás aquí. Necesitamos tener una charla de mujer a mujer. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué versión de los hechos había recibido esta mujer. Mire, querida, comenzó Claudia una vez que estuvimos sentadas. Sé que hubo un malentendido ayer entre usted y los chicos. Laura me lo contó todo, y francamente, creo que está exagerando la situación. ¿Exagerando?, pregunté. Bueno, sí. Laura dice que hizo un comentario que usted malinterpretó, y ahora ha tomado medidas muy drásticas. Cancelar las tarjetas de crédito de su propio hijo. Eso me parece una reacción muy extrema para una simple broma entre mujeres. ¿Una simple broma entre mujeres? Era impresionante cómo la narrativa había evolucionado. Ahora no era solo una broma inocente, sino que también era mi culpa por no tener sentido del humor. Claudia, dije con calma, ¿le da a su hija tarjetas de crédito ilimitadas? No. Pero, ¿le paga el alquiler a su hija adulta? No. Pero eso es diferente. ¿Financia las vacaciones de su hija mientras usted se queda sola en casa? Claudia se removió incómoda en su silla. Carmen, cada familia maneja sus finanzas de manera diferente. Exacto. Y yo he decidido manejar las mías de manera diferente a partir de ahora. Pero piense en Laura y Ricardo. Son jóvenes. Están construyendo su futuro. Necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años respectivamente. A esa edad, yo ya había criado a un hijo, trabajado durante años y ahorrado para mi vejez sin ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes. Eso es cierto. Ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a préstamos bancarios. No hay razón para que 2 adultos educados no puedan mantenerse por sí mismos. Claudia cambió de estrategia. Carmen, Laura está muy molesta. Lloró toda la noche de ayer. Dice que siempre la ha visto como una segunda madre, y no entiende por qué de repente la está rechazando. Una segunda madre que solo sirve para pagar facturas, según sus propias palabras. Eso fue una broma. Las mujeres siempre se quejan de sus nueras. Es normal. Quejarse en privado es una cosa, Claudia. Humillar a alguien delante de invitados es otra muy distinta. La conversación continuó durante otra media hora, con Claudia usando todas las tácticas de manipulación del manual. Culpa. Piense en cómo se siente su hijo. Miedo. Va a terminar sola. Vergüenza. ¿Qué pensará la gente? E incluso amenazas veladas. Laura tiene contactos en servicios sociales. Finalmente,
Cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas funcionaba, pasó a un enfoque más directo. Carmen, voy a serle franca. Laura y Ricardo están considerando buscar ayuda legal. Hay formas de declarar a una persona mentalmente incompetente si muestra un comportamiento errático con sus finanzas. Ahí estaba la verdadera amenaza detrás de toda la manipulación emocional. Si no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mis propias finanzas por la fuerza. Claudia, dije, levantándome, le sugiero que consulte con un buen abogado antes de intentar eso. Acabo de venir de una cita con el mío y me aseguró que una persona que protege sus finanzas del abuso familiar está demostrando competencia mental, no lo contrario. Su expresión cambió de inmediato. Se dio cuenta de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No quise decir. Empezó a retractarse. Sí, quiso decir exactamente eso, la interrumpí. Y ahora que sé cuáles son sus verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse, dijo, Carmen, espero que reconsidere. Una guerra familiar no beneficia a nadie. No hay guerra, Claudia. Solo hay una mujer que por fin ha aprendido a valorarse. Después de que se fue, me senté en mi salón y reflexioné sobre lo que acababa de escuchar. No solo planeaban intensificar la manipulación emocional, sino que también estaban considerando medidas legales para recuperar el control sobre mi dinero. Esa tarde, llamé al señor García y le conté sobre la amenaza de Claudia. Él me tranquilizó, explicándome que para declarar a alguien mentalmente incompetente se requiere evidencia médica sólida y un extenso proceso legal. Actuar de manera responsable con las finanzas personales no califica como evidencia de incompetencia. Sin embargo, me advirtió, le recomiendo que documente todo, grabe conversaciones si es posible, mantenga registros de sus amenazas y considere hacerse una evaluación psicológica preventiva para tener evidencia de su competencia mental. Esa noche, por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí un poco de miedo. Pero no era miedo a hacer algo mal. Era miedo de lo lejos que estarían dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo: determinación. La amenaza de Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no por miedo. Fue por una rabia fría que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atrevían a considerar declararme mentalmente incompetente por proteger mi propio dinero? Era la manipulación definitiva. Si no puedes conseguir lo que quieres mediante la persuasión, intenta despojar a la persona de su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, seguí el consejo del señor García. Primero, fui a una clínica privada donde me hice una evaluación psicológica completa. La doctora, una mujer profesional de unos 50 años, escuchó mientras le explicaba la situación. Señora Blanco, dijo después de 2 horas de pruebas y entrevistas, permítame ser perfectamente clara. Usted está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites saludables y proteger sus recursos financieros son signos de una mente completamente competente. De hecho, diría que está actuando más racionalmente ahora que cuando permitía el abuso financiero. Me entregó un informe oficial que documentaba mi completa competencia mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier futura impugnación legal. Cuando regresé a casa, encontré a Luisa trabajando en su jardín. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades con una expresión preocupada. Carmen, ayer vino una señora mayor preguntando por usted. Quería saber si había estado actuando de forma extraña últimamente. Le conté sobre la visita de Claudia y su amenaza velada. Luisa escuchó con creciente indignación. «Eso es increíble», exclamó. «Intentar que la declaren incompetente por no querer regalar su dinero es lo más absurdo que he oído en mi vida». «Lo que más me molesta», dije, «es que realmente creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio, lo ven como su herencia pagada por adelantado». «¿Sabes lo que necesitas?», dijo Luisa con una sonrisa pícara. «Necesitas salir y disfrutar de tu libertad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque quisiste?». Tenía razón.
Había pasado tantos años viviendo de acuerdo con las necesidades y demandas de los demás, que había olvidado lo que se sentía al hacer algo simplemente por placer personal. Hay un crucero de 5 días que sale el próximo miércoles, continuó Luisa. Se suponía que iba a ir con mi hermana, pero tuvo que cancelar por problemas de salud. ¿Le gustaría venir conmigo? La idea me entusiasmó de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que había viajado por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no fuera la mía, comido en un restaurante sin calcular el coste, o simplemente me había relajado sin la constante ansiedad de la próxima crisis financiera de Ricardo? Me encantaría, respondí sin dudarlo. Esa tarde reservamos el crucero, 1.500 euros por persona por 5 días, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Ricardo y Laura. Pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana, mientras averiguaba qué meter en la maleta para el crucero, sonó el timbre. Era Ricardo, solo esta vez. Se veía fatal. Ojeras profundas, ropa arrugada, una expresión desesperada. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Por favor, necesitamos hablar, sin Laura, sin gritos. Solo tú y yo». Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuando me estaban manipulando. «Mamá, estoy desesperado», comenzó. «El seguro del coche vence el lunes y no tengo dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, no puedo conducir legalmente. Y sin coche, no puedo ir a trabajar». «¿Cuánto cuesta el seguro?», pregunté. 250 euros. «¿Y cuánto ganaste el mes pasado?». 3.500. ¿Pero qué, Ricardo? «Pero tenemos gastos. El alquiler, la comida, los servicios básicos. ¿Y en qué más gastas dinero?». Se quedó en silencio un momento. «Mamá, ¿no entiendes? Vivir es caro. Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no puedes permitirte», le respondí. «Dime una cosa, hijo. ¿Cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado?». «No sé. Quizás». «¿Cuánto gastas en servicios de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones de entrega de comida?». «Eso es diferente, mamá. Son necesidades básicas». ¿Los servicios de streaming son necesidades básicas? En el mundo moderno, sí. No puedes vivir como un ermitaño. Ahí estaba el problema fundamental. Ricardo creía genuinamente que los lujos eran necesidades y que las necesidades reales eran responsabilidad de otra persona. «Ricardo», dije con calma, «tienes 35 años, tienes estudios universitarios, tienes un trabajo. ¿Por qué no puedes pagar una factura de 250 euros del seguro del coche? Porque no queda dinero después de todo lo demás. Entonces, recorta en todo lo demás. No es tan fácil. No puedes simplemente reducir gastos así». «¿Por qué no?». «¿Por qué?». Se frustró visiblemente. «Porque tenemos una vida que mantener. Una vida que no puedes permitirte, pero siempre has estado ahí para ayudarnos». Y ahí estaba la cruda verdad. No pedía ayuda temporal, reclamaba lo que consideraba su derecho. En su mente, yo era una parte permanente de su estructura financiera, no una madre que ocasionalmente brindaba apoyo. «Ricardo, voy a preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez, en estos 10 años, has hecho un presupuesto real e intentado vivir únicamente con tu salario?». Él se quedó en silencio. «¿Alguna vez has considerado mudarte a un apartamento más barato?». Silencio. «¿Alguna vez has recortado voluntariamente tus gastos para no tener que pedirme dinero?». «Mamá, esas son preguntas injustas». «¿Injustas?». ¿Es injusto preguntarle a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus posibilidades? No entiendes la presión que tenemos. Laura tiene expectativas. Sus amigos viven de cierta manera. No podemos parecer pobres. ¿Y cuándo consideraste que mis expectativas y mi presión financiera importaban?». Por primera vez en la conversación, Ricardo se quedó completamente en silencio. Pude ver en sus ojos que estaba procesando algo que nunca antes había considerado. «Mamá», dijo finalmente con una voz más suave, «nunca pensé. No sabía que te sentías presionada». «¿En serio? ¿Nunca te preguntaste cómo podía permitirme tu estilo de vida mientras yo comía judías y arroz?».
Nunca te preguntaste por qué nunca me compraba ropa nueva, pero siempre tenía dinero para vuestras emergencias. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Creía que te gustaba ayudarnos, creía que era tu forma de demostrar amor. Y lo era, Ricardo, pero convertiste mi amor en una obligación, convertiste mi generosidad en una expectativa. Y finalmente, convertiste mi sacrificio en un motivo de burla. Mamá, lo que dijo Laura fue la gota que colmó el vaso, pero el vaso llevaba años llenándose. Ricardo lloró en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más madura. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por pagar el seguro de tu propio coche. Ricardo se sentó en mi salón durante casi una hora después de nuestra conversación. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años, parecía estar realmente reflexionando sobre su comportamiento en lugar de simplemente buscar formas de obtener lo que quería. Cuando finalmente se fue, dijo: «Mamá, voy a encontrar la manera de pagar el seguro. Y vamos a tener una conversación seria sobre nuestros gastos». No le creí del todo, pero al menos sonaba como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras hacía la maleta para mi crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Laura, pero su tono era completamente diferente al que había usado en los días anteriores. «Carmen», dijo con voz tranquila, «sé que las cosas han estado tensas entre nosotras. ¿Podríamos vernos para tomar un café, sin Ricardo, sin dramas, solo nosotras dos?» Acepté, más por curiosidad que por cualquier esperanza de reconciliación. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del centro comercial. Laura llegó vestida de forma más sencilla de lo habitual, sin las joyas caras y la ropa de diseñador que normalmente usaba. Parecía cansada, pero también más humilde. «Carmen», comenzó después de que pedimos nuestros cafés, «quiero pedirte disculpas sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, irrespetuoso y completamente inapropiado». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté directamente. «Honestamente, la humillación en el restaurante. Pero no solo eso. Estos últimos días he tenido que enfrentarme a la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo, y me di cuenta de algo aterrador». «¿Qué fue eso?». «Que no tenemos ni idea de cómo vivir dentro de nuestras posibilidades. Hemos estado viviendo durante años como si fuéramos ricos porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos». Era la primera vez que escuchaba a Laura ofrecer una reflexión honesta sobre su situación financiera. «Ayer», continuó, «Ricardo y yo nos sentamos e hicimos un presupuesto real, solo con nuestros salarios, sin ninguna ayuda externa. ¿Sabes lo que descubrimos? Dime. Que gastamos casi el doble de lo que ganamos. El doble, Carmen. No solo un poco más, sino el doble. Y tú siempre cubrías la diferencia. ¿Y qué vais a hacer ahora? Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El apartamento donde vivimos cuesta 1.200 euros al mes. Con nuestros salarios combinados deberíamos estar pagando 800 como máximo. Vamos a tener que mudarnos. ¿Y Ricardo está de acuerdo con eso?». Se resistió al principio, pero cuando vio los números sobre el papel, no tuvo elección. «También vamos a tener que cancelar membresías, servicios y cambiar por completo la forma en que socializamos». Laura hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «Carmen, quiero preguntarte algo, y por favor, sé honesta conmigo. ¿Cuándo empezaste a sentirte resentida por nuestra dependencia financiera?». La pregunta me sorprendió por su franqueza. Creo que el resentimiento creció gradualmente, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que no solo esperabais mi ayuda, sino que la dabas por sentada. «¿Cuándo fue eso?». «Cuando dejasteis de pedirme dinero y simplemente empezasteis a usarlo. Cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal. Cuando mis ahorros se convirtieron en vuestro fondo de emergencia automático». Laura asintió con una mirada de vergüenza. «Tienes razón. En algún momento dejamos de verte como una persona que nos ayudaba y empezamos a verte como un recurso». «Exacto. ¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación?», me preguntó Laura.
Voy a ser completamente honesta contigo. La relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación se basaba en una dinámica insostenible donde yo daba y vosotros tomabais. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre cimientos completamente diferentes. ¿Qué tipo de cimientos? Respeto mutuo, independencia financiera por vuestra parte y una relación donde mi valor no esté determinado por mi utilidad económica. Laura guardó silencio un largo momento. ¿Eso significa que nunca más nos ayudarás? Significa que si alguna vez necesitáis ayuda real en una emergencia genuina, después de que hayáis demostrado que podéis vivir responsablemente por vuestra cuenta, podríamos considerarlo. Pero sería ayuda, no un subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos que demostrar nuestra independencia? No es una prueba con una fecha límite, Laura. Es un cambio de vida. Si podéis mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de vuestras posibilidades y construir vuestros propios ahorros para emergencias, entonces habréis demostrado una verdadera madurez financiera. Y vuestras vacaciones, vuestras salidas a restaurantes caros, esas son cosas que tendréis que ganar con vuestro propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Laura parecía genuinamente abrumada. Carmen, no estoy segura de que sepamos vivir así. Entonces es hora de que aprendáis. Tenéis educación, trabajos y habilidades. Lo único que os ha faltado es la motivación para ser independientes. Y si fracasáis, entonces fracasaréis como adultos responsables, aprendiendo de vuestros errores. Pero al menos fracasaréis como dueños de vuestras propias decisiones, sin depender de alguien más para resolver vuestros problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio reflexivo. Cuando nos levantamos para irnos, Laura me dijo: Carmen, sé que esto no lo arregla todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana. ¿Qué es eso? Que ser adulto no es solo tener edad adulta, es asumir responsabilidades adultas. Y hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las responsabilidades reales. Fue la reflexión más madura que jamás le había escuchado hacer. Esa noche, mientras terminaba de hacer la maleta para mi crucero, me sentí extrañamente en paz. No había perdido una familia. Había dejado atrás una dinámica tóxica que nos estaba haciendo daño a todos. Si Ricardo y Laura realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con acciones, no con palabras. El martes, recibí un mensaje de texto de Ricardo. Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del coche. También encontré un apartamento más barato. Nos mudamos el próximo mes. Quería que lo supieras. No era mucho, pero era algo. Un pequeño paso hacia la independencia que tan desesperadamente necesitaban. Esa noche, dormí profundamente, sabiendo que al día siguiente comenzaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días despertándome cuando quería, comiendo lo que me apetecía y haciendo actividades solo porque me producían placer. Luisa resultó ser la compañera de viaje perfecta, independiente, divertida y completamente libre de dramas familiares. En el barco conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Durante una cena, una mujer llamada Isabel me contó cómo sus 3 hijos adultos habían agotado su fondo de jubilación antes de que finalmente dijera, basta. Otra mujer, Pilar, había descubierto que su hijo estaba usando su tarjeta de crédito para apostar online. Lo que más me sorprendió, dijo Pilar mientras observábamos el atardecer desde la cubierta, fue darme cuenta de que no era la única. Pensé que era un problema único de mi familia, pero resulta que hay toda una generación de padres que no sabemos decir no a nuestros hijos adultos. Cuando regresé a casa el domingo, me sentí renovada. 5 días, sin una sola llamada pidiendo dinero, sin ansiedad financiera, sin la carga constante de resolver los problemas de otras personas. Fue como recordar quién era antes de convertirme en el banco familiar. Había varios mensajes en mi contestador automático, pero para mi sorpresa, ninguno de ellos era una demanda desesperada de dinero. Ricardo había llamado 2 veces simplemente para saber si había llegado a casa sana y salva del viaje. Laura había dejado un breve mensaje. Espero que hayas disfrutado de tu crucero. Nos encantaría que nos contaras tu experiencia cuando tengas tiempo. El lunes por la mañana,
Luisa vino de visita con café y dulces para escuchar todos los detalles del viaje. Mientras charlábamos en mi patio, vi el coche de Ricardo aparcar en mi entrada, pero esta vez, en lugar de bajarse de inmediato y dirigirse a mi puerta, se quedó en el coche varios minutos. Cuando finalmente tocó el timbre, su expresión era diferente. Parecía nervioso, pero también más maduro de alguna manera. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «sé que acabas de volver de tu viaje. Pero, ¿podríamos hablar un momento?». Lo invité a pasar. Luisa se excusó discretamente y volvió a su casa. «Mamá, quería contarte lo que hemos estado haciendo esta semana», comenzó Ricardo. «Laura y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Estamos pagando 400 euros menos de alquiler al mes. ¿Cómo te sientes con el cambio?». Honestamente, al principio fue duro. El apartamento es más pequeño, está en un barrio menos elegante. Pero después de unos días, me di cuenta de algo importante. ¿Qué fue eso? Que puedo dormir tranquilo sabiendo que estamos pagando todo con nuestro propio dinero. No tengo esa ansiedad constante de no saber cómo vamos a cubrir los gastos del próximo mes. Era la primera vez que escuchaba a Ricardo hablar de ansiedad financiera desde su perspectiva. Nunca se me había ocurrido que él también pudiera haber estado estresado por la insostenibilidad de su estilo de vida. También cancelamos las costosas membresías de gimnasio y nos inscribimos en una básica que cuesta una quinta parte del precio, continuó. Y Laura encontró un trabajo a tiempo parcial los fines de semana para generar ingresos extra. ¿Laura está trabajando más? Sí, y fue idea suya. Dice que quiere contribuir más activamente a nuestras finanzas en lugar de simplemente administrar dinero que viene de otros lugares. Me sorprendió escuchar que Laura había tomado esa iniciativa. Mamá, también quería disculparme formalmente, no solo por lo que pasó hace 2 semanas, sino por todos estos años. Nunca me di cuenta de que te estaba tratando como un cajero automático en lugar de mi madre. ¿Qué te hizo darte cuenta? Cuando tuvimos que hacer nuestro primer presupuesto real, me di cuenta de que no tenía ni idea de cuánto costaba realmente vivir. Toda mi vida adulta había estado viviendo por encima de mis posibilidades porque tú cubrías la diferencia. Ricardo hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Mamá, quiero que sepas que estos últimos días han sido los primeros en años en los que realmente me siento un adulto, tomando mis propias decisiones, resolviendo mis propios problemas, siendo responsable de mis propias consecuencias. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. No sabía cuánto peso estaba cargando hasta que me deshice de él. Peso. El peso de saber en el fondo que no era verdaderamente independiente. El peso de saber que vivía una mentira financiera. El peso de saber que mi estilo de vida dependía de explotar la generosidad de mi madre. Esas palabras me calaron hondo. Durante años, había pensado que yo era la única que sufría en esa dinámica. Pero resultó que Ricardo también había estado cargando con culpa y ansiedad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dime, ¿crees que alguna vez podremos tener una relación normal? Una relación donde yo sea tu hijo que te visita porque te quiere, no porque necesita algo. La pregunta me conmovió porque implicaba que él entendía la diferencia. Ricardo, esa relación puede empezar hoy si tú quieres. Siempre he querido tener un hijo que me visite porque se preocupa por mí, no porque le sea útil. Entonces, ¿te gustaría que Laura y yo viniéramos a almorzar el domingo? Traeremos la comida, cocinaremos y simplemente pasaremos tiempo juntos. Me encantaría. Después de que Ricardo se fue, me senté en mi salón reflexionando sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. Había perdido mi papel como salvadora financiera de mi familia, pero había ganado algo más valioso: mi respeto por mí misma y la posibilidad de una relación genuina con mi hijo. Esa noche, llamé al señor García para preguntarle sobre modificar mi testamento nuevamente. Después de la conversación con Ricardo, quería considerar un enfoque diferente. En lugar de castigarlo permanentemente, decidí crear un testamento que recompensara la madurez demostrada a lo largo del tiempo. Señora Blanco, dijo el abogado, está pensando en un testamento escalonado basado en el comportamiento. Exacto.
Si Ricardo demuestra una verdadera independencia financiera durante 2 años consecutivos, podría recibir una porción mayor. Si continúa ese patrón durante 5 años, otra porción mayor. Pero si vuelve a sus viejos hábitos, volvemos al plan original. Es una estructura inteligente. Incentiva el crecimiento personal a largo plazo. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que por primera vez en años estaba planificando mi futuro basándome en la esperanza en lugar del miedo. Esperanza de que mi hijo hubiera realmente aprendido y crecido. Esperanza de que nuestra relación pudiera sanar. Esperanza de que mis últimos años se vivirían con dignidad y respeto. Salí a mi patio y miré las estrellas. A lo lejos, escuché el sonido de la fuente que había instalado en mi jardín el año pasado, un pequeño lujo que me había permitido solo después de años de dudar si merecía gastar ese dinero en mí. Ahora sabía la respuesta. Siempre había merecido tratarme con la misma generosidad que había mostrado a los demás. Me había tomado 68 años aprender esa lección, pero finalmente la había aprendido, y nunca más la olvidaría. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría leer tus opiniones, así que déjalas en los comentarios. Siempre me interesa saber lo que piensas. Y dime dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal, Voices Rosa María. Hay muchas más esperando por ti. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.